China acaba de entrar en la zona de guerra, y no lo digo como metáfora ni como exageración periodística. Lo que ocurrió en las últimas horas en el estrecho de Hormuz cambia completamente el tablero geopolítico que Donald Trump creía controlar. Mientras Washington presume de dominio naval en el Golfo Pérsico, Beijing se deslizó silenciosamente entre las llamas del conflicto, negociando paso libre para sus buques petroleros en aguas donde los barcos aliados de Estados Unidos tienen prohibida la entrada. Y hay algo más, algo que los grandes medios están ignorando deliberadamente. Un carguero de bandera china navegó por el estrecho más peligroso del planeta con un mensaje transmitido a todo el mundo: China Owner. Dos palabras que resumen perfectamente la estrategia de Beijing en esta guerra que Trump desató y que ahora amenaza con volverse contra él. Quédense hasta el final porque lo que van a escuchar hoy no tiene precedentes en la historia reciente del conflicto entre Estados Unidos e Irán, y las consecuencias para la economía global son devastadoras. Empecemos por lo fundamental. El estrecho de Hormuz no es un simple canal marítimo, es la yugular del planeta. Por ese corredor de apenas 33 kilómetros de ancho pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo que consume el mundo. Cada día, entre 15 y 17 millones de barriles de crudo atraviesan esas aguas antes de llegar a refinerías en Asia, Europa y América. Bloquear Hormuz no es un acto simbólico, es un arma de destrucción económica masiva que Irán lleva décadas amenazando con utilizar y que ahora, por primera vez en la historia moderna, parece estar ejecutando parcialmente. Teherán declaró que los buques de Estados Unidos, Israel, los países europeos y sus aliados tienen prohibido el tránsito. No es un ultimátum. Es una realidad operativa que los datos de seguimiento de embarcaciones ya confirman. Los tránsitos de petroleros se desplomaron. Alrededor de 300 embarcaciones están varadas, esperando instrucciones que nadie puede dar con certeza. El caos en las rutas de suministro energético global no es una amenaza futura, es el presente que estamos viviendo ahora mismo, y en medio de ese caos, Beijing encontró su oportunidad. Múltiples fuentes diplomáticas confirmaron que China está en negociaciones activas con Irán para garantizar el paso seguro de sus propios buques, incluyendo los que transportan petróleo iraní y el gas natural licuado que Qatar exporta masivamente hacia mercados asiáticos. Piensen en la magnitud de esto un instante. Washington declaró guerra económica y militar contra Teherán, impuso sanciones, desplegó portaaviones, amenazó con destruir la infraestructura nuclear iraní. Y mientras tanto, su mayor rival estratégico en el mundo negocia tranquilamente acuerdos energéticos con el enemigo declarado de Trump. No es neutralidad, es oportunismo geopolítico ejecutado con una frialdad que debería alarmar a cualquier analista serio. China no está entrando en la guerra. China está aprovechando la guerra que otros empezaron para consolidar sus propios intereses, sin disparar un solo misil. ¿Ustedes comprenden lo que esto significa para Trump? Déjenme explicárselos porque la dimensión real de este problema va mucho más allá de lo que los titulares superficiales sugieren. Donald Trump construyó toda su narrativa sobre el conflicto con Irán alrededor de una promesa implícita. Estados Unidos controla el Golfo Pérsico, protege las rutas energéticas del mundo libre, y cualquier desafío a esa supremacía será aplastado con la fuerza combinada de la Marina estadounidense. Esa narrativa tiene un problema existencial cuando China aparece en escena negociando acuerdos separados con Irán que garantizan el flujo energético hacia Beijing, mientras los buques europeos y americanos no pueden pasar. Trump prometió escolta naval para los petroleros aliados, prometió que la armada más poderosa del planeta restablecería el orden en Hormuz, y ahora enfrenta una situación donde Irán le dice: tus barcos no pasan, pero los barcos chinos sí. Eso no es un revés táctico, es una humillación estratégica que pone en cuestión toda la arquitectura de poder naval que Washington ha construido durante décadas en la región. Analicemos ahora el caso del Iron Maiden, ese carguero que se convirtió en símbolo involuntario de la nueva geopolítica del petróleo. Los datos de seguimiento marítimo son incontrovertibles. Esta embarcación transmitió abiertamente su identificación como buque de propietario chino mientras navegaba por el estrecho de Hormuz en plena zona de guerra declarada. No se escondió. No apagó sus transponders. Navegó a plena luz con su bandera de identidad desplegada como escudo invisible. Y funcionó, porque las baterías de misiles iraníes, los guardacostas del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, todos los aparatos de guerra que Teherán desplegó para hacer cumplir su bloqueo, miraron hacia otro lado cuando ese barco chino pasó. ¿Alguien puede explicarme con precisión qué acuerdos secretos hacen posible ese tránsito mientras otros buques permanecen varados? La respuesta es incómoda para Washington, pero transparente para cualquier observador honesto. China paga sus deudas con Irán.
compra entre el 80 y el 90% de las exportaciones petroleras iraníes, mantiene activos los ingresos del régimen de los ayatolás, a pesar de todas las sanciones occidentales. A cambio, Teherán no bloquea lo que Beijing necesita. Es transacción pura, sin sentimentalismos, sin ideología, sin discursos sobre democracia o derechos humanos. Petróleo a cambio de impunidad. Un modelo de negocios que Trump, con toda su retórica de presión máxima, no ha podido ni puede reemplazar. Pero aquí viene lo verdaderamente revelador de esta crisis y lo que ningún analista mainstream está diciendo con claridad suficiente. Cuando China pide públicamente que todas las partes mantengan abiertos los corredores de navegación, no está haciendo un llamado a la paz, está enviando un mensaje codificado que tiene múltiples destinatarios simultáneos. A Irán le dice: nosotros hablamos de apertura general, pero nuestro acuerdo privado sigue vigente. A Washington le dice: si quieren que el mundo siga funcionando, necesitan que nosotros sigamos siendo el factor estabilizador en esta región. A los mercados globales les dice: la única garantía real de suministro energético en este momento pasa por Beijing, no por la Marina estadounidense. Y a todos los países que compran petróleo del Golfo, les dice algo que muchos escuchan en silencio, pero que muy pocos se atreven a pronunciar en voz alta. Quizás depender de la protección americana es más peligroso que depender de la pragmática China. Esa es la verdadera apuesta geopolítica de Beijing en este conflicto. No está tratando de ganar una guerra. Está tratando de demostrar que Estados Unidos no puede controlar las consecuencias de las guerras que inicia. ¿Y qué dice el mercado de todo esto? Los precios del petróleo cuentan una historia que ningún discurso presidencial puede contradecir. El crudo disparó hacia niveles que generan pesadillas inflacionarias en todas las economías desarrolladas. Cada barril adicional de precio es un impuesto invisible que pagan los consumidores de todo el mundo. Es dinero que sale de los bolsillos de familias americanas que llenan el tanque de sus autos. Es costo adicional que absorbe cada empresa que usa energía en su cadena productiva. Trump llegó al poder prometiendo bajar los precios de la energía, prometió que su política exterior garantizaría estabilidad en los mercados. Lo que está ocurriendo en Hormuz contradice cada una de esas promesas de manera brutal y cuantificable. El problema no es solamente el precio del petróleo, es el precio del gas natural licuado que Qatar exporta a través del mismo estrecho. Asia Oriental, que incluye Japón, Corea del Sur, Taiwán y varios países del sudeste asiático, depende masivamente de esas importaciones para generar electricidad. Si ese suministro se interrumpe, las consecuencias no se quedan en el Golfo Pérsico. Generan apagones, paralizan industrias, elevan los costos de producción de todos esos países que fabrican gran parte de los bienes que el mundo consume. La cadena de consecuencias del conflicto en Hormuz es infinitamente más larga y ramificada de lo que la narrativa bélica simplista sugiere. Hablemos ahora de la dimensión militar porque es donde Trump apostó su credibilidad más directamente y donde el riesgo de humillación resulta más agudo. El presidente prometió escolta naval para los petroleros que transiten por Hormuz. Prometió que la Armada de Estados Unidos protegería la libertad de navegación contra la agresión iraní. Suena contundente en un discurso, pero la realidad operativa de escoltar docenas de petroleros a través de un estrecho minado, monitoreado por decenas de lanchas rápidas iraníes, armadas con misiles antibuque, bajo la amenaza permanente de drones explosivos y con la posibilidad de que cualquier incidente escale hacia un conflicto regional total, esa realidad es infinitamente más compleja y costosa que la promesa presidencial. Los militares saben exactamente cuánto cuesta mantener ese tipo de operación sostenida, saben cuántos buques requiere, cuántos marineros expone al peligro, cuántos recursos consume. Y saben algo más que Trump parece no haber calculado completamente. Cuando prometes escolta naval y luego no puedes proteger a todos los buques que necesitan pasar, la imagen de debilidad es exponencialmente peor que no haber prometido nada. Irán lo entendió perfectamente. Por eso no necesita ganar batallas convencionales. Solo necesita demostrar que la promesa americana de protección es hueca. Un solo petrolero atacado bajo escolta naval estadounidense sería una victoria propagandística devastadora para Teherán. Un solo marinero americano muerto en el estrecho elevaría la presión doméstica sobre Trump hasta niveles que su base política, que no quiere otra guerra en Oriente Medio, difícilmente toleraría. La estrategia iraní no es destruir la flota americana, es hacer que protegerla resulte tan costoso, tan arriesgado y tan políticamente peligroso que Washington eventualmente prefiera negociar. Y en ese escenario de desgaste,
China observa pacientemente desde el costado, comprando petróleo iraní a precios con descuento, garantizando el flujo de sus importaciones mediante acuerdos silenciosos y acumulando influencia en una región donde la estrella americana está perdiendo brillo. Quiero que entiendan algo fundamental sobre cómo funciona realmente el poder de China en esta crisis, porque mucha gente lo interpreta mal. Beijing no es aliado de Irán en el sentido tradicional. No firmó un pacto de defensa mutua. No enviará soldados a morir por los ayatolas. La relación entre China e Irán es puramente transaccional, exactamente igual que describí antes, y esa transacción tiene límites muy claros. A China no le interesa que Irán gane una guerra contra Estados Unidos, porque eso desestabilizaría toda la región de manera que afectaría negativamente los propios intereses chinos. Lo que China quiere es algo mucho más preciso: mantener el flujo de energía que su economía necesita, preservar su acceso a mercados en toda la región del Golfo, demostrar a los países medianos del mundo que Beijing puede negociar lo que Washington no puede y acumular el capital político que esa demostración genera. Es un juego de poder de largo plazo ejecutado con paciencia milenaria. Mientras Trump tuitea amenazas y promete victorias rápidas, Xi Jinping hace llamadas telefónicas silenciosas, envía emisarios discretos y construye posiciones que serán aprovechadas durante décadas. Pero no exageremos las capacidades chinas, porque eso también sería un error de análisis. China tiene sus propias vulnerabilidades en esta crisis que raramente se mencionan. Si el conflicto escala de manera incontrolada y Hormuz queda completamente bloqueado durante semanas o meses, Beijing sufriría consecuencias económicas severas. Sus reservas de petróleo tienen límites. Su economía, que atraviesa una fase de fragilidad considerable, no puede absorber indefinidamente el impacto de precios energéticos disparados y cadenas de suministro interrumpidas. Los acuerdos que Beijing negocia con Teherán son suficientes para garantizar un flujo parcial y privilegiado, pero no pueden reemplazar el volumen total que China importa si el caos en el estrecho se vuelve total. Esa es la razón profunda por la que China llama públicamente a mantener las rutas abiertas. No es hipocresía ni contradicción, es reconocimiento de que incluso el poder que más se beneficia de la inestabilidad americana tiene un límite en cuánto caos puede gestionar. El problema para Trump es que incluso esa China vulnerada, esa China que también necesita Hormuz abierto, tiene más influencia sobre Irán en este momento que toda la fuerza naval americana desplegada en el Golfo. Analicemos ahora las consecuencias para el mundo real, para las personas de carne y hueso que no se llaman Trump ni Xi, pero que pagarán las consecuencias de este enfrentamiento geopolítico con dinero de sus bolsillos. El impacto más inmediato y más visible es la inflación energética. Ya lo estamos viendo en las cifras de los mercados, pero los economistas advierten que lo que viene podría ser peor. Si el bloqueo parcial de Hormuz se prolonga más de 3 o 4 semanas, los inventarios de petróleo refinado en Asia y Europa comenzarán a agotarse. Las refinerías que dependen de crudo del Golfo empezarán a reducir producción. Los precios en los surtidores de gasolina subirán de manera que la opinión pública notará inmediatamente. Y ahí está la trampa política perfecta para Trump. El presidente que prometió bajar los precios de la energía, el presidente que declaró la guerra económica contra Irán para beneficiar a los consumidores americanos, es el mismo presidente bajo cuyo mandato la gasolina cuesta más cara y las facturas de electricidad crecen mes a mes. Los votantes tienen memoria corta para los argumentos geopolíticos complejos, pero memoria perfecta para el precio del combustible que llenan cada semana. El gas natural licuado de Qatar es el otro eje de esta crisis energética que pocos están enfatizando con suficiente claridad. Qatar es el mayor exportador mundial de GNL. Sus clientes más importantes están en Asia: Japón, Corea del Sur, China, India, varios países del sudeste asiático. Todo ese gas sale del Golfo Pérsico y pasa por Hormuz. Si ese flujo se interrumpe de manera sostenida, los países asiáticos que dependen de esas importaciones para generar electricidad enfrentarán una crisis energética sin alternativas inmediatas disponibles. No pueden simplemente girar un interruptor y cambiar de proveedor. Las rutas alternativas son más largas, más caras y no tienen la capacidad instalada para absorber el volumen que normalmente pasa por Hormuz. Lo que eso genera es presión sobre esos gobiernos asiáticos para exigir soluciones diplomáticas rápidas. Y cuando Japón, Corea del Sur e India necesitan que alguien abra el diálogo con Irán para garantizar el suministro energético, ¿a quién llaman? No llaman a Washington, que está en modo de confrontación total. Llaman a Beijing, que tiene línea directa con Teherán y demostró que puede negociar paso libre para embarcaciones.
Cada día que dure esta crisis es un día que China acumula el tipo de influencia diplomática que tarda décadas en construirse normalmente. Déjenme hablarles ahora del escenario que más debería preocupar a los estrategas de Washington y que paradójicamente es el que menos se discute en los análisis convencionales. El verdadero peligro no es que Irán destruya buques de guerra americanos en una batalla naval convencional. Los militares estadounidenses saben perfectamente que en una confrontación directa, la superioridad tecnológica y de fuego de la Armada americana es aplastante. El peligro real es el agotamiento estratégico, el escenario donde semana tras semana, mes tras mes, la presión continua de ataques asimétricos, amenazas de minas, interferencia electrónica, drones explosivos y la tensión permanente sobre las rutas comerciales generan un costo acumulado que Estados Unidos no puede ni quiere sostener indefinidamente. Mientras eso ocurre, mientras la atención militar y económica americana está absorbida por Hormuz, China avanza en el mar de China Meridional, consolida sus posiciones en el Ártico, expande su influencia en África y América Latina y construye la arquitectura financiera alternativa al dólar que lleva años diseñando pacientemente. Trump creyó que la presión máxima sobre Irán sería un conflicto rápido, manejable y políticamente rentable. Lo que está descubriendo es que Oriente Medio tiene la capacidad de succionar recursos, atención y credibilidad americana de manera indefinida, y que mientras eso sucede, el verdadero desafío estratégico que representa China crece sin obstáculos. ¿Qué pueden hacer en este momento los países que no quieren elegir entre Washington y Beijing? Esta es la pregunta que los diplomáticos de docenas de naciones se hacen en voz baja con creciente angustia. Las potencias del Golfo, los países de Asia Meridional, las economías emergentes que dependen del petróleo que transita por Hormuz, todos ellos están viendo cómo dos gigantes disputan el control de la yugular energética del planeta, y ninguno de ellos tiene el lujo de quedarse neutral indefinidamente. Arabia Saudita, que tiene su propio gasoducto alternativo que evita Hormuz pero con capacidad limitada, observa cómo la guerra entre Washington y Teherán amenaza los ingresos del petróleo que sostienen toda su estructura política interna. Los Emiratos Árabes Unidos, que construyeron Dubái como centro financiero global, ven cómo la inestabilidad regional amenaza con ahuyentar exactamente el tipo de inversión internacional que necesitan para sostener su modelo económico. India, que depende enormemente del petróleo del Golfo y que mantiene relaciones simultáneas con Estados Unidos, Irán y China, se encuentra en la posición más delicada de todas, intentando preservar acceso a la energía iraní que Washington quiere sancionarla por usar mientras simultáneamente mantiene su alianza estratégica con Estados Unidos contra China. La crisis de Hormuz no es una crisis bilateral entre Washington y Teherán, es una crisis que está reordenando alianzas, presiones y lealtades en todo el mundo. Quiero que reflexionen sobre algo que ningún analista de los grandes medios está diciendo porque resulta políticamente incómodo. Trump diseñó su estrategia contra Irán, asumiendo que la presión económica y la amenaza militar seria producirían una capitulación iraní relativamente rápida, similar a lo que creyó que ocurriría en la primera administración cuando abandonó el acuerdo nuclear. Pero esa estrategia ignoró una variable fundamental que Beijing demostró que existe. La resistencia iraní tiene un piso mínimo garantizado mientras China siga comprando su petróleo. Mientras Beijing mantenga activos los ingresos de los ayatolas, mientras el dinero chino siga fluyendo hacia Teherán a cambio de crudo, las sanciones americanas no pueden generar el colapso económico que haría insostenible la postura iraní. Es como intentar asfixiar a alguien que tiene un segundo tubo de oxígeno que no puedes cortar. La presión máxima funciona cuando el bloqueo es total. Cuando hay una válvula de escape llamada China, los cálculos cambian radicalmente. Y lo más irónico de toda esta situación es que esa válvula de escape existe precisamente porque décadas de política americana empujaron a Irán y China hacia una relación de interdependencia económica que hoy hace imposible la estrategia de presión total que Washington intenta ejecutar. Hablemos ahora de las próximas semanas porque la dinámica de esta crisis no va a detenerse. Los datos de seguimiento marítimo sugieren que la situación en el estrecho continuará deteriorándose mientras no exista un acuerdo diplomático creíble. Los 300 buques varados representan presión acumulada que en algún momento explotará, ya sea porque alguien intente forzar el paso y se produzca un incidente, ya sea porque la acumulación de pérdidas económicas obligue a alguna de las partes a buscar salida negociada. Trump prometió escolta naval. Eso significa que en algún momento tendrá que ejecutar esa promesa o admitir que no puede cumplirla. Si la ejecuta y los buques escoltados llegan sin incidentes, habrá logrado una victoria táctica visible. Pero si cualquier embarcación bajo protección americana es atacada,
Las consecuencias políticas y militares serán de una magnitud que podría escapar completamente al control de Washington. Y mientras tanto, China continuará negociando acuerdos silenciosos que garantizan el flujo de su petróleo, acumulará capital diplomático con cada país que logre ayudar a garantizar su suministro energético y construirá el argumento que lleva décadas articulando, que el mundo necesita alternativas al orden americano, no porque sea antiamericano hacerlo, sino porque el orden americano demostró ser inherentemente inestable para la seguridad energética global. Antes de cerrar, quiero compartirles una reflexión sobre la dimensión histórica de lo que estamos presenciando. Vivimos un momento de bifurcación en el orden mundial que las generaciones futuras estudiarán como punto de inflexión. El siglo XX fue definido por la supremacía naval americana, que garantizó las rutas comerciales sobre las cuales descansó la globalización. Esa supremacía dependía de dos supuestos: que Estados Unidos tenía la capacidad militar para hacer cumplir las reglas del mar y que los demás actores importantes aceptaban esa hegemonía como legítima, porque les beneficiaba más que cualquier alternativa. Lo que está ocurriendo en Hormuz desafía ambos supuestos simultáneamente. La capacidad militar americana no desapareció. Sigue siendo abrumadora en términos convencionales. Pero la voluntad política de usarla de manera sostenida en conflictos que no tienen salida, victorias claras y rápidas, está seriamente en cuestión, especialmente en un país donde una parte importante del electorado ya no quiere pagar el costo en vidas y dinero de mantener el orden global. Y la legitimidad de la hegemonía americana está siendo cuestionada precisamente porque sus propias acciones en Hormuz demostraron que puede desestabilizar el suministro energético global de manera tan dramática como cualquier potencia rival. Cuando el guardián del orden crea más desorden que los actores que supuestamente está conteniendo, la pregunta sobre quién debería ser el guardián se vuelve inevitable. China no tiene respuesta perfecta a esa pregunta. Tiene su propia historia de expansionismo, su propio autoritarismo y sus propias ambiciones que generan temor justificado en sus vecinos. Pero en la narrativa que Beijing construye pacientemente, la imagen de un Iron Maiden navegando tranquilamente por Hormuz mientras los buques occidentales no pueden pasar vale más que 1000 discursos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta es la guerra de Hormuz que nadie les está contando completa. No es simplemente Estados Unidos contra Irán. Es la primera gran prueba del siglo XXI sobre quién puede garantizar el flujo energético del que depende la civilización moderna. Y por ahora, mientras Trump promete y China negocia, el resultado provisional de esa prueba no favorece a quien tiene el portaaviones más grande, sino a quien tiene la línea telefónica más útil en Teherán. Continuaremos siguiendo cada desarrollo de esta crisis con la atención que merece, porque las consecuencias de lo que ocurre en esas 33 millas de agua llegarán hasta los surtidores de gasolina, las facturas eléctricas y los precios de los supermercados de todo el mundo. Estén atentos, compartan este análisis con quienes necesitan entender lo que realmente está en juego. Y recuerden que detrás de cada titular sobre misiles y portaaviones hay una historia más profunda sobre quién controla el futuro energético del planeta. Nos vemos en la próxima entrega con más análisis y el compromiso permanente de contarles lo que otros no se atreven a decir. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones y compartan este análisis con quienes necesitan entender qué está pasando en el mundo, porque la desinformación es el mejor aliado de quienes prefieren que no entendamos las jugadas que se hacen en nuestro nombre. Hasta la próxima, no pierdan la fe.